Dios te bendiga mucho, que el Padre Celestial traiga a tu vida una atmósfera total y absoluta de bendición. Estaba leyendo el Salmo 107 y me llama la atención que el Salmo 107 cierra con las siguientes palabras. Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Dios? Y es que entender las misericordias de Dios es tener más o menos una idea del alcance que tiene el amor de Dios sobre todas las personas. Un amor que no tiene prejuicios, un amor que se vuelve incondicional, un amor que se mueve detrás de esa maravillosa visión que tiene Dios y que dejó plasmada en su palabra, que Él quiere que todos sean salvos. Es decir, que la nube del favor y de la gracia de Dios está abierta, cual puerta para recibir a todo aquel que venga a Él sin echarlo fuera, sin menospreciarlo, sin hacer acepción de personas. Pero nos corresponde a nosotros llenar nuestra sabiduría, nuestro conocimiento de Él, teniendo una idea, una percepción aproximada de lo que es su misericordia y del alcance que tiene la misma. La palabra misericordia es una palabra mixta, que significa el amor de Dios, el corazón de Dios derramado sobre nuestras miserias, sobre nuestras necesidades, sobre nuestras carencias. Entonces, cuando uno se va al análisis de este salmo, se da cuenta que el salmo comienza diciendo: digan los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Porque habla de que a los redimidos, aquellos que han entendido que el Señor Jesucristo pagó por ellos un precio, aun cuando anden vagando sin comer, con muchas necesidades, en tierra desértica, en tierra de aflicción, en tierra de angustia, cuando ellos clamen a Dios, Dios les librará de sus angustias. Dice el Salmo: y entonces clamaron a Jehová en su angustia y Dios los libró de sus aflicciones. Obvio, aquellas personas que han entendido que el Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario, pagó el precio por ellos y hoy creen en Él con todo su corazón. Y aun cuando son creyentes y caminan en una vida de justicia y de integridad, no por eso están exentos de pasar momentos de dificultad, de angustia, de pérdida, de ruptura, donde pareciera pues que los rodea un mar de angustia, donde los rodean muchísimas aflicciones, pero dice la palabra que ellos clamarán al Señor y Él los librará de sus angustias. Ok, perfecto, hasta ahí estamos bien, pero ¿de qué tan grande es el alcance de la misericordia del Señor? Porque entonces el Salmo continúa y dice que había gente que moraba en tinieblas y en sombra de muerte por cuanto eran rebeldes. Hay gente que es rebelde, que no acepta los llamados de atención, no aceptan el consejo de nadie, que se mueven bajo su propia convicción, bajo su propia sabiduría, que simplemente han construido un altar, un trono a su ego, a su altivez y a su orgullo, y que nunca han visto a Dios como alguien a quien buscar, de quien depender, ni nada de eso. Sin embargo, dice la palabra del Señor que a esas personas Dios los quebrantó, o fueron quebrantados producto de todo lo que estaban haciendo y de esta rebeldía. Y llegó un momento de tal aflicción, de tal quebranto en su corazón, que terminaron clamando a Jehová y Jehová también los libró de sus angustias. Qué grande y hermosa y maravillosa es la misericordia y el alcance de este amor de Dios por la humanidad, que aquellos que fueron rebeldes, que nunca le han reconocido, que jamás le han buscado, se ven en una situación donde la aflicción los sobrepasa y la angustia es lo único que embarga sus corazones, y esta gente clama a Jehová y Jehová los libra de sus aflicciones. Pero no se queda ahí. El alcance de la misericordia del Señor va más allá, porque incluso dice la palabra que los insensatos, aquellos que aborrecieron todo alimento, es decir, aquellos que ningún alimento espiritual los saciaba, porque ellos se alimentaban simplemente del alcance de lo que le daba su mente finita. Porque insensato es aquel que desprecia la corrección, aquel que desprecia la sabiduría, aquel que va por un camino y aun cuando tropieza una y otra y otra y otra vez y recibe consejos de aquellas personas que le aman, él simplemente los ignora.
porque él es un insensato y obviamente la insensatez es el cartel que lleva en su pecho y lo que dirige su vida es su propia mentalidad y lo que él considera que es la sabiduría de sus propias experiencias. Pero aún así, dice la palabra del Señor, que los insensatos llegaron hasta las puertas de la muerte y en ese momento clamaron al Señor y el Señor los libró de sus angustias. Imagínense. Qué grande es el amor del Señor, que aun cuando alguien jamás ha tenido en cuenta el absorber algo de la sabiduría divina, el escuchar su palabra, el aceptar un consejo de alguien que le ama, aún así, cuando esa persona esté en las puertas de la muerte, el Señor les librará de sus angustias por medio de su clamor. Pero continúa el Salmo 107, porque incluso el Salmo 107 se refiere a aquellos que descienden al mar y hacen negocios con muchas aguas, porque está haciendo referencia a aquellas personas que lo único que le interesa es lo material, el dinero y consolidar todo lo que tiene que ver con sus negocios propios en la vida, que no le importa pasar por encima de nadie, negociar con quien tengan que negociar para ellos alcanzar lo que están buscando, que no le importa ponerle piedra de tropiezo a nadie. ¿Por qué? Porque ellos tienen aquí en su mente un claro objetivo y es la satisfacción de sus propios intereses. Son personas egoístas, son personas ególatras, son personas que están centradas únicamente en sí mismos y en sus propios intereses. Pero aún a esas personas, dice la palabra del Señor, que se levanta un viento intempestuoso, que los va a hacer navegar, que nos saca de su rumbo, que los pone a punto de naufragar en todo lo que han planificado. Si esas personas claman al Señor, el Señor los librará de sus angustias, aun cuando sus corazones se hayan derretido por el mal, porque no les importa hacer lo malo con fin de conseguir lo que están buscando. Aún así, dice la palabra del Señor, que si claman al Señor en medio de sus angustias, el Señor los librará de sus aflicciones. Por eso dice el salmista que es sabio quien guarda estas cosas, quien entiende las misericordias del Señor. ¿Y por qué pasan todos estos eventos? Porque el Señor dice que Él es el único en el Salmo 107, en su verso 35, que Él es el único que convierte ríos en desierto y manantiales las aguas de los sequedales. Es decir, Él es el único que transforma un río donde hay una corriente continua en algo completamente desértico, pero también es el único que convierte un manantial en un desierto. Es decir, que la misericordia del Señor no la detiene ninguna variable humana a la hora de tener que responder al clamor de uno de sus hijos, a la hora de tener que responder al clamor de un corazón que se arrepiente y de un corazón que decide que hay un Dios todopoderoso en los cielos. Por eso no importa cuál sea la situación que a veces estés viviendo, que a veces nos corresponda vivir, no importa nuestros pasados, cuán injustos hemos sido, si entendemos que la misericordia de Dios va más allá de todo eso, es tiempo entonces de clamar, es tiempo de buscar. Si eres alguien que ha sido redimido, si eres un creyente, si eres alguien que ha sido rebelde, si eres alguien que ha sido insensato, si eres alguien para quien solo privan sus propios intereses, no importa. Dios está todos los días con los brazos abiertos y lo único que anhela es que un corazón arrepentido, que un corazón con disposición venga a confiar en Él y se rinda delante de Él y clame a Él y le diga: Señor, necesito de tu ayuda. Señor, tú que me conoces, he venido aquí para recibir del río de tu espíritu, para recibir un poderoso milagro, para ser transformado. Dios está buscando a gente que entienda ese alcance de la misericordia. Gente que no se ponga prejuicios sobre sí mismo y diga que Dios a él no le puede hacer un milagro, que Dios a él no lo puede transformar, que Dios es para otros pero no es para él. No, Dios está buscando gente que entienda que el alcance de la misericordia que Él tiene para con nosotros los seres humanos es infinito, que Él es el único que puede cambiar toda variable radicalmente y en un diámetro completamente opuesto y convertir tu desierto en un río, convertir tu sequedad
en un manantial de aguas eternas. Él es el único que puede traer sobre tu tiempo de escasez una poderosa abundancia. Él es el único que puede traer sobre tus tiempos de enfermedad una sanidad absoluta y total. Él es el único que puede unir los que las circunstancias humanas han separado. Él es el único que puede amalgamar tu vida con su Santo Espíritu de manera tal que camines constantemente en la dimensión de su misericordia, porque siempre cierra ante cada una de las situaciones: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque Él es que hace andar a los perdidos y a los vagabundos sin camino. Él es el único que levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Por eso, amado hermano que está viendo este video, confía en el Señor con todo su corazón, indiferentemente de lo que estés viviendo, indiferentemente de lo que hayas dejado atrás, indiferentemente de tu mentalidad, de tu cultura, de tus costumbres. Haz un punto de quiebra, haz un punto de inflexión donde decides clamar al Señor con todo tu corazón y jamás dejar de clamar, porque hay una promesa en este Salmo 107, y es que Dios libra de aflicción a aquel que clama a Él. No exige una condición ni exige una característica especial, sino un corazón dispuesto a creer que el alcance de la misericordia de Dios es infinita y no hace acepción de personas. Que Dios te bendiga mucho y que su misericordia arrope tu vida, y que cada segundo que clames a Él sea multiplicado con temporadas plenas de la bendición, del favor y de la gracia de Dios sobre tu vida. Que el Señor te bendiga mucho.